En 1976, la NFL decidió expandirse, añadiendo dos nuevos equipos, los Seattle Seahawks y los Tampa Bay Buccaneers. Ambos tuvieron una enorme desventaja que afectó principalmente a los Buccaneers, ya que, en ese entonces, aún no existía un draft de expansión. Se vieron forzados a armar un roster con jugadores sacados de la calle. Esto resultó en una desastrosa temporada de 0 victorias y 14 derrotas. La mala racha continuó y se extendió el año siguiente, culminando en 26 partidos perdidos de manera consecutiva. Para ser exactos, los primeros 26 partidos de la franquicia. La primera victoria llegó hasta el 11 de diciembre de 1977, casi 2 años después del primer partido del equipo. Esta llegó ante los New Orleans Saints, ganando 33-14. En 2020, luego de varios años de presión social y mediática, la franquicia de los Washington Redskins cedió al cambio de nombre que tanto se le pedía, al considerarse el nombre Redskins como insensible hacia los nativos americanos. Al no contar con tiempo suficiente para forjar una nueva identidad, el equipo jugó las temporadas de 2020 y 2021 con un nombre genérico: Washington Football Team. Será hasta esta temporada, la 2022, cuando el equipo ya cuente con una nueva identidad, siendo conocidos ahora como los Washington Commanders. Debido al impacto de la pandemia de COVID-19, las actividades planeadas por la liga para la temporada baja de 2020 sufrieron cambios, principalmente el draft de la NFL, que cambió de sede. Pasó de realizarse en Las Vegas a realizarse en el sótano del comisionado. Fue así que el primer draft virtual de la historia se llevó a cabo entre el 23 y el 25 de abril de 2020, dándonos imágenes curiosas, como la muy humilde casa del entrenador de los Cardinals, Cliff Kingsbury, la decadencia de entusiasmo del comisionado Goodell con el avanzar de las rondas, y el perro del entrenador de los Patriots, Bill Belichick, siendo mejor gerente general que otros que tienen el puesto en la liga. El impacto de la pandemia no se detuvo en el draft, ya que nos entregó la que probablemente sea la temporada más atípica en la historia de la NFL. Juegos retrasados por brotes en los equipos, estadios vacíos, muñecos de cartón en los asientos, entre otras situaciones, dieron como resultado una temporada que probablemente jamás olvidaremos en nuestra vida. Probablemente el draft bust más grande en la historia de la liga, siendo comparado con Peyton Manning en su salida de la universidad en 1998, la duda sobre quién sería la primera selección de draft entre Leaf y Manning fue un debate muy grande los meses previos, siendo Manning el primer elegido rumbo a los Colts. Esto dejó a Leaf como la segunda selección con rumbo a los Chargers. Lo que siguió fue un festival de malos comportamientos y de malos resultados en 2 dolorosos años para el equipo de San Diego, hechos solo más dolorosos por el surgimiento de Manning como uno de los mejores jugadores de la historia. Para la temporada de 2001, Leaf ya no formaba parte de los Chargers y pasó los últimos años de su carrera merodeando bancas de otros equipos como los Buccaneers y los Cowboys. No volvió a jugar a la NFL después de la temporada del 2001. Otro conocido draft bust, el Incredible Bulk, como lo hizo conocer la revista Sports Illustrated al dedicarle su portada, no logró tener una carrera destacada después de ser elegido número 2 por los Packers en el draft de 1989. La selección se vuelve todavía peor al darse cuenta que los otros 4 jugadores seleccionados entre las primeras 5 selecciones de ese año, Troy Aikman, Derek Thomas, Barry Sanders y Deion Sanders, se encuentran en el Salón de la Fama. Una de las personalidades más interesantes en la historia de la liga, Brian Bosworth, se convirtió en el novato mejor pagado en la historia hasta entonces, en 1987, después de que los Seahawks le dieran un contrato por 10 años y $11 millones. The Boss se hizo más conocido por sus actitudes que por su desempeño en el emparrillado, aunque su retiro llegó temprano, en 1989, luego de severas lesiones en los hombros. Según el documental de ESPN 30 for 30, Brian and the Boss, Brian dejó que su personalidad, The Boss, tomara control de él, y eso fue la parte principal que descarriló su carrera.
La NFL, en búsqueda de un mayor nivel de espectáculo, cambió algunas reglas para la temporada de 1978, teniendo como objetivo hacer más sencillo el juego aéreo. Para esto, agregó una regla de contacto ilegal, evitando contacto entre el receptor y el defensivo 5 yardas después de la línea de golpeo. Además, le permitió a linieros ofensivos abrir las manos a la hora de hacer bloqueos. El objetivo se cumplió. Desde entonces, el juego aéreo y los pases han tomado un rol protagónico en la NFL, así que se puede decir que este año cambió el resto de la historia. Giovanni Carmazzi, en mi humilde opinión, uno de los mejores nombres en la historia de la liga, fue el segundo quarterback tomado en el draft del 2000. Es famoso por ser elegido en el lugar que Tom Brady soñaba, al equipo de su infancia, los San Francisco 49ers. Carmazzi fue drafteado con la intención de ser el heredero del Salón de la Fama Steve Young. Nunca jugó un partido de temporada regular. En el año de 2011, un documental de ESPN reveló que Carmazzi residía en la parte norte de California, en su propia granja, y sin ser dueño de un televisor. El antiguo estadio de los Philadelphia Eagles era para muchos jugadores el peor estadio de la liga, debido a la naturaleza de los aficionados, combinado con el terreno, que era duro a más no poder. Este era solo una ligera capa de pasto artificial, por encima de concreto sólido. El estadio era tan malo que agentes libres rechazaban jugar en Philly usando como excusa el mismo estadio. En 2002 fue reemplazado por el Lincoln Financial Field, hasta hoy hogar del equipo. Una curiosa situación que no debería de darse en ningún deporte, se ha dado en 3 ocasiones en temporadas con 16 juegos jugados en la NFL, todas en la Conferencia Nacional, siendo los 3 casos los Seattle Seahawks en el 2010 con un récord de 7 victorias y 9 derrotas, los Carolina Panthers en 2014 con un récord de 7 victorias, 8 derrotas y un empate, y más recientemente el Washington Football Team con un récord de 7 victorias y 9 derrotas en el año 2020. De estos, solo los Seahawks lograron conseguir un triunfo en la postemporada, derrotando a los New Orleans Saints. Probablemente el escenario de postemporada más loco que casi se da en toda la historia. Por los resultados que se habían dado a lo largo del día, este duelo de domingo por la noche, en la última semana de la temporada 2021 entre los Las Vegas Raiders y los Los Angeles Chargers, tenía un aditivo muy curioso. El equipo ganador aseguraba su boleto a la postemporada, pero si se daba el caso de un poco probable empate, eran ambos equipos los que se metían. Aunque ambos entrenadores negaron antes del inicio del juego que se jugaría al empate, el poco probable resultado estuvo a tan solo 36 segundos de darse, ya que con el juego empatado, con tan solo 2 minutos de tiempo extra, los Raiders comenzaron a consumir el reloj buscando el empate. Un desafortunado tiempo fuera del coach de los Chargers, Brandon Staley, seguido por una impresionante jugada del corredor Josh Jacobs, llegó a los Raiders a ganar 35-32 y eliminar a los Chargers en el proceso. Snap good, hold good, and Raiders in.